llamada primera. Como en los teatros. Respeto a los que llegaron temprano, vamos a dar inicio al simposio, el Simposio Solami, en donde vamos a tener la participación de 3 profesores de Guatemala, de Argentina y de México. La primera plática le corresponde al doctor David Yascal. Aquí está su currículum. El doctor David Yascal es médico cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene la maestría en Neurología y Neurofisiología por la Universidad de San Carlos, maestría en Evaluación y Formulación de Proyectos, profesor de grado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y profesor de maestrías en la Universidad Galileo de Guatemala. Y entre otros datos relevantes de su currícula, el doctor David Yascal ya fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Doctor, bienvenido, adelante. Muchas gracias, doctor Akaki. Qué gusto estar acá en Lima nuevamente. Gracias al comité organizador por la invitación, así que vamos entrando a los trastornos de movimiento. Antes de que nos compliquemos la vida, porque para mis estudiantes siempre la neurología les parece algo árida y oscura, entonces les voy a poner una fotografía de mi país para que se emocionen en lo hermoso que es entrar a conocer no solo las bellezas naturales, sino las bellezas que involucra poder moverse. Tengo aquí una gráfica en la que pues estoy nada más presentando el cerebro que ustedes ya conocen. Para recordar nada más que acá tenemos un área que todos aprendimos como la cisura de Rolando o cisura central. Y delante de la cisura de Rolando tenemos el área motora primaria y luego más adelantito el área motora secundaria. Es decir, ahí nacen
o están colocadas las neuronas que originan el movimiento y desde ahí se manejan prácticamente todos los músculos del cuerpo para ejecutar movimientos voluntarios. No es la única región del cerebro que logra movimientos motores. También tenemos un área aquí, hoy no la vamos a discutir porque esta va a ser, nos complicaría más la vida, pero hay un área en la región parietal del lado izquierdo que memoriza ciertos movimientos y lo que pasa es que a todos ya no estamos conscientes de ese tipo de movimiento que en realidad la función cerebral se llama apraxia y ustedes han oído del síntoma de apraxia cuando tenemos una lesión especialmente en el lado izquierdo, que sería el lado dominante. ¿Qué movimientos se ejecutan desde ahí? Bueno, todos los memorizados. Ustedes ya ni se dan cuenta, pero vean lo evolucionado que es el ser humano para poder realizar movimientos. ¿Alguien de aquí se recuerda cuánto nos costó aprender a amarrarnos los zapatos? Ya nadie se acuerda, ¿no? Porque pues ahora se los amarro no tan fácil. Pero si alguno de ustedes tiene hijos o va a tener hijos, va a tener que pasar por esta experiencia o ya pasó por esta experiencia en la que realmente a un ser humano le lleva unos 6 o 7 años poder amarrarse bien los zapatos. O sea, es un movimiento muy delicado que hay que aprenderlo y memorizarlo y volverlo a repetir. Y eso en realidad se graba aquí en la corteza parietal. Ahí no necesitamos de la corteza motora primaria para la ejecución porque ya se hace automático. Hay muchos movimientos que son automáticos como lavarse los dientes, ponerse la ropa, manejar un carro, amarrarse los zapatos. Son muchos movimientos memorizados. Ahora, eso sí, aquí les tengo otra gráfica en donde intento describir lo que nos enseñan en la facultad, el famoso homúnculo de Penfield. Esta área, esa corteza motora primaria tiene una distribución en la corteza de qué músculos exactamente maneja. Y observemos que como el ser humano es súper evolucionado, entonces la cara, la boca tiene mucha área para que sea manejada y en lo que respecta a los músculos del resto del cuerpo, pues es la mano por el pulgar, que en realidad somos los únicos animales que podemos oponer bien el pulgar. Algunos simios también lo pueden hacer, pero para que vean es un gran área que maneja la musculatura de la boca, faringe, lengua. Esta gráfica se supone que era una gráfica comparativa del área de mujeres y hombres. No hay muchas diferencias, hay un poquito de... Uno de mis estudiantes decía que hay una diferencia en la lengua, pero no es cierto. En realidad sí hay, es casi muy similar. Hay unas pequeñas diferencias en la memorización de la fuerza, pero no vamos a entrar a eso el día de hoy. Bueno, desde estas neuronas nosotros tenemos un sistema que nace en unas células que se llaman células piramidales ahí en la corteza y que van a bajar a través del famoso tracto córtico espinal. Ustedes lo van a encontrar en los libros con muchos nombres. Está como el sistema piramidal, está como la neurona motora superior. Y lo que hace esto es que esta inervación, esta neurona manda su axón hacia la médula espinal y de ahí maneja todos los cuerpos. Entonces ahí atraviesa la corona radiada, la cápsula interna, pasa por todo el tallo cerebral y finalmente se hace una sinapsis que no es monosináptica en la médula para manejar la motoneurona, en donde ya hay una neurona específica para cada músculo o varias para cada músculo. Ahora, el asunto es que moverse no es tan simple como tener una corteza motora, porque en realidad somos demasiado perfectos. Entonces, esta corteza motora necesita la influencia de muchas otras áreas del cerebro para poder moverse. Si uno moviera solo porque nace de ahí el movimiento sería muy torpe. Entonces hay que afinar el movimiento, tiene que ser exacto. Y entonces hay otras estructuras del cerebro que afinan ese movimiento. Aquí en esta gráfica estamos viendo un circuito de todas las áreas. Voy a tratar por ejemplo, todos conocemos que el cerebelo tiene una influencia importante en la corteza motora para perfeccionar el movimiento. Ya ven ustedes, cuando tenemos enfermo el cerebelo, entonces tenemos la famosa dismetría
y entonces uno no puede apuntar bien para tocar absolutamente nada y siempre hay como un temblor de intención para poder lograr tocar un punto específico. Luego tenemos a los ganglios basales. Ya en un ratito vamos a hablar de los ganglios basales porque ahí nos vamos a detener mucho. Observemos que también hay un pedazo de la corteza visual, por ejemplo, cuando ustedes se recuerdan de cuando a George Bush le tiraron un zapato, estaba en un podio como yo y entonces rápido se agachó porque obviamente la visión tiene una influencia en la corteza motora porque usted va a responder a los estímulos, cualquiera que sea, para originar un movimiento. Y por supuesto, hay un área que se dedica a la voluntad y esta voluntad, pues obviamente tiene también su influencia en la corteza motora, porque pues todos, como somos pensantes, ejecutamos los movimientos con mucha exactitud. Pues en la parte que nos interesa el día de hoy para las enfermedades del trastorno de movimientos son los ganglios basales. Y pues este es un corte anatómico que ya sé yo con mis estudiantes, siempre este es un problema porque como les digo, parece una región muy oscura, así que lo vamos a hacer en un dibujito más sencillo de entender. Los ganglios basales son en realidad 4 y este también es una gráfica muy complicada de mi atlas en la que yo estudiaba y la traje, pero porque pues solo para que la vean que es muy complicada. Pero ahora la vamos a poner en una forma más entendible. Aquí en este lado tengo pues el circuito que ya habíamos visto y aquí tenemos un corte coronal para que se vean los 4 ganglios basales. Solo hay 4 ganglios basales. El de hasta abajo es en realidad la sustancia negra. En la sustancia negra es un núcleo en donde se produce dopamina. Arribita de eso está el núcleo subtalámico, luego sigue el globo pálido que tiene 2 segmentos, uno interno y uno externo, pero que realmente queda medial, y el famoso núcleo estriato que tiene 2 partes, que es el núcleo caudado y el putamen. Entre estos núcleos hay una gran interrelación para perfeccionar el movimiento, es decir, ellos controlan la corteza cerebral para poder ejecutar un movimiento mucho más exacto. Aquí voy a hacer un aumento y voy a intentar hacer una serie de movimientos para que entendamos el circuito. Por ejemplo, la corteza se comunica directamente hacia el putamen y el núcleo caudado, que es lo que vemos con el estriato. El glutamato es el neurotransmisor más importante en este sector. El glutamato es un neurotransmisor que es excitatorio. Este striatum recibe aferencias desde la sustancia negra. La sustancia negra está en el mesencéfalo y aquí el neurotransmisor más importante, o más bien el único que produce la sustancia negra, es la dopamina, que también se comunica hacia el núcleo caudado. Y desde el putamen recibimos otra influencia con un neurotransmisor inhibitorio que es el GABA hacia el putamen y de nuevo hay un circuito desde el globo pálido hacia la sustancia negra. Estos circuitos sirven para perfeccionar el movimiento y ustedes no saben lo difícil, lo increíblemente complicado que ha sido en el laboratorio demostrar a la frecuencia a la que disparan estas células para controlar de nuevo la corteza. Así que de nuevo, cuando se han comunicado todos, regresa el circuito ya perfeccionado desde el putamen hacia la corteza. Y ahí entonces nos sale ya un movimiento súper perfecto. O sea, ya no está tan torpe. Esta regulación funciona a una altísima velocidad. Es como uno inhibe y otro excita para que se ajuste el movimiento en el momento exacto que lo necesitamos. Así, una vez que entendimos esto, que vimos las vías más importantes, que aquí obviamente están resumidas, pero es para que nos pongamos de acuerdo, tal vez en este circuito que acabo de dibujar, hay clásicamente el entendimiento, digamos, los investigadores se han puesto de acuerdo en que hay una vía excitatoria hacia el tallo, hacia la sustancia negra y hacia el núcleo subtalámico, que se llaman vías directa e indirecta. La diferencia nada más es que hacen un relevo en la parte externa del globo pálido y ahí, al hacer este relevo, se convierte en una vía indirecta. Mientras que la directa pasa desde el striatum hasta el globo pálido. Y la diferencia de GABA, de excreción de GABA y de dopamina en estos lugares, es la que origina alguna de las enfermedades que vamos a ver a continuación.
Y entonces, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes de movimiento que vemos? Obviamente los trastornos de movimiento es una gran cantidad, así que no vamos a hablar de todos, ni les voy a poder dar ejemplos de todos, pero por lo menos vamos a tener un acercamiento para poder entender cuáles son los más importantes. Creo que en la clínica el que vemos más frecuentemente es el temblor esencial. El temblor esencial puede ser una manifestación muy simple de un trastorno que realmente no se ha encontrado dónde está en una parte de estos circuitos. Miren, todos temblamos, así que no se preocupen mucho del paciente. Hay que consolar al paciente respecto al temblor. Porque si yo pongo la mano en esta posición, ahí parece que no tiemblo. Pero si ponemos un oscilómetro en mi mano, el oscilómetro va a dibujar un pequeño temblor, que lo que significa es ese control inhibitorio excitatorio en este circuito de los ganglios basales. Claro, la mayoría de nosotros funcionamos tan bien que el temblor no se nota, pero hay una que otra persona que va a tener ese temblor en una forma exagerada. Y la verdad es que todos pueden realizar bien sus actividades, algunos pueden llegar a ser tan severos que sí muevan, por ejemplo, una taza de café y se salpiquen. Y para hacer el diagnóstico de si es temblor esencial o no, vamos a ver un ejemplo en un momento después de ver esto. La otra enfermedad más importante son los tics, que no pueden ser tan simples como que no sean malignos hasta ser parte de un gran conglomerado de enfermedades que contienen tics. Las coreas, los valismos, las distonías y por supuesto la enfermedad de Parkinson. Entonces ahora veamos una por una para que sepamos cómo son y cómo diagnosticarlos. Bueno, ya les di la explicación de lo que es el temblor esencial, que se presenta frecuentemente en jóvenes, generalmente adolescentes, no aumenta gravemente a través de la vida y en general empieza a mejorar, a disminuir a los 30 años, pero no es extraño que alguien se quede con el temblor por siempre. Para hacer el diagnóstico es muy sencillo, le pedimos al paciente que haga una espiral. Aquí el examinador va a hacer una espiral y luego le pedimos al paciente que haga la espiral. Entonces observen que su mano se mira bastante normal, pero cuando él hace la espiral se le nota claramente cómo la espiral dibujó el pequeño temblor. Este es un temblor bastante leve, hay gente que tiene muchísimo más temblor. Entonces este test de la espiral lo pueden hacer ustedes en su clínica para demostrar que el paciente tiene la enfermedad y en general la mayoría se controlan fácilmente con betabloqueadores y el propanolol sigue siendo el mejor medicamento para esto en dosis bajas para poder controlar el temblor del paciente. Los otros que son más frecuentes es los tics. Los tics pueden ser localizados, pequeños, grandes y por supuesto a los que hay que ponerle atención es a los que vienen acompañados de la enfermedad de Gilles de la Tourette. Esta enfermedad es multigenética, es decir, hay varios genes que están involucrados en su aparición y no sabemos exactamente el lugar en los ganglios basales, pero sí se ven frecuentemente. Y para que ustedes vean lo difícil que es, porque uno generalmente no ve estos pacientes con tanta frecuencia, les traigo un video de una chica que es muy famosa en Chile. Este es un video público que está colgado en su cuenta de YouTube, para que la oigan cómo se escucha esto. Y espero que suene esto, ¿eh? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo No se oye, ¿verdad? y soy de Chile, de Moco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar... Bueno, yo sí la oigo aquí, pero lo que ella está diciendo es en el momento en que habla, ustedes observan cómo aparecen los tics. Clásicamente, esta enfermedad se describe como cacofonía, es decir, en el momento en que el paciente tiene el tic, ella está, en el momento que está hablando, está jalando aire, hace, ¿ok? Ese es el tic, y aparte de los saltos que da en el cuello. Y realmente, clásicamente se describe la enfermedad con cacofonía, es decir, el momento en que el paciente tiene el tic dice una mala palabra. Y eso es súper frecuente y es obviamente para el paciente desagradable porque lo hace sin querer. Este medicamento, esta enfermedad tiene tratamiento, se puede tratar muy bien con medicamentos dopaminérgicos.
El otro movimiento que es muy común de ver y la lesión está justamente en el núcleo subtalámico, hay un ataque básicamente autoinmune contra el núcleo subtalámico y entonces ahí disminuye rápidamente la formación y transmisión de GABA-dopamina. Es la corea de Sydenham, que esa sí es mucho más frecuente. Aquí estamos viendo una niñita en una clínica en donde ella está teniendo los movimientos que generalmente se describen como movimientos reptantes. El famoso, la famosa descripción era el baile de San Vito, ¿verdad? Que más bien era en un carnaval y se imita el movimiento de San Vito. La niña trata de hacer todos los dibujos. Con la corea hay que tener cuidado porque tradicionalmente nos enseñan que la corea de Sydenham está asociada con la fiebre reumática, pero en realidad no es la única que lo puede presentar. Afortunadamente cada vez la vemos menos asociada con fiebre reumática, puesto que cada vez los antibióticos están más disponibles y por lo tanto la infección postestreptocócica o estreptocócica es más fácil de controlar. Pero nunca olvidemos que hay un gran listado de enfermedades que nos pueden dar corea. Por ejemplo, hay coreas muy graves que son genéticas, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson, que también puede iniciar con corea, la neuroacantosis nigricans, las hereditarias. Hay algunas enfermedades metabólicas que son incurables, algunas que tienen lesiones mitocondriales, las lipidosis, la enfermedad de Leigh, incluso trastornos hidroelectrolíticos nos pueden dar corea. Y no olvidemos, por supuesto, lo más importante y que vemos con más frecuencia son las lesiones inmunológicas, Sydenham en fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico en jóvenes, puede ser la manifestación, puede manifestarse con corea, el síndrome antifosfolípido, la post-vacunación, que afortunadamente no la vimos tan frecuente en post-COVID o en la vacunación de COVID, pero sí hay casos descritos en los que la corea aparece después de la vacunación. No olvidar que hay, las personas son súper susceptibles a muchos fármacos, neurolépticos, drogas como la cocaína, el litio, que todavía se usa muchísimo en el trastorno bipolar, algunos anticonvulsivantes, los antidepresivos y el etanol. Luego, el valismo, para los que no han visto nunca un valismo, se parece muchísimo a la corea de Sydenham. En general, siempre son trastornos localizados, es mucho más violento. El paciente a veces lo presenta solo en un lado, como este, que es un hemivalismo. Y ustedes pueden ver que el movimiento se parece, pero es mucho más violento que en la corea de Sydenham. O cualquier tipo de corea. Aquí es el lugar justo donde las coreas tienen su lesión. El ataque autoinmune se produce, o de depósito en caso de que sea, en el núcleo subtalármico, que es, dijimos, uno de los 4 núcleos basales. Las distonías, estas son más interesantes y desagradables de ver. Se clasifican de un montón de formas, ¿verdad? Hay una clasificación internacional de lesiones focales, segmentarias, multifocales, semidistónicas generalizadas. Hay otra clasificación que lo hace de acuerdo a la etiología que lo provocó. Hay otra clasificación. Bueno, aquí algunos tipos. Yo creo que todos hemos visto pacientes que se quejan del saltito en el ojo, el famoso blefaroespasmo, que puede ser tan simple que nadie lo note o puede ser tan severo que realmente le cierre el ojo al paciente. Hay un tipo específicamente oromandibular, es súper desagradable para los pacientes estar moviendo la lengua, la laringia, la faringia. Hay una específica que es el calambre del escritor, cada vez lo vemos menos. En toda Latinoamérica se vio esto, bueno, también en Europa se describió esto en los años 1600 porque pues en esa época los escribanos eran los encargados de escribir montones y montones de... Ahora solo mandamos mails y mensajes de voz, entonces ya nadie escribe tanto como escribían esta pobre gente. Que se imaginen hacer un censo y anotar, y era el único que escribía en la ciudad, seguramente a más de alguno la distonía cervical de un miembro y que es multifocal. Pero para que vean ustedes lo desagradable que es la distonía, observen este paciente que tenía una distonía
cervicodorsal. Vean sus movimientos. No es de una película de horror, ¿eh? Él está teniendo unas contracturas del cuello, de la cabeza hacia atrás, y luego van a ver cómo se mueve la boca. Eso no lo hace voluntariamente. Estos ataques le vienen cada vez que le da la gana presentarse al ataque. Ahí se le pide que estire las manos y él se profundiza. Estos pacientes con este tipo de distonías que son tan severas, pues necesitan incluso neuroestimuladores para corregirse. Algunas, cuando son muy leves, pues se pueden controlar con algunos neurolépticos o anticonvulsivos. Pero en realidad, mientras más generalizadas son súper difíciles de tratar. La lesión de este paciente está en una parte de los núcleos basales también. Y por último, la enfermedad de Parkinson, y ya no les voy a poder poner las gráficas porque el doctor aquí me está corriendo. No, son mentiras. La enfermedad de Parkinson, que ya todos hemos visto, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, también puede ser una enfermedad causada por tóxicos. Hay una forma hereditaria también. Y clásicamente se sabe que la enfermedad de Parkinson es causada por la degeneración de la sustancia negra que está en el mesencéfalo. Es decir, por eso es que esa región es tan pequeña que no la encontramos en ningún estudio. Usted puede mandar a hacer las resonancias al paciente y no le aparece la lesión en ese lugar. Y clásicamente uno encuentra los cuerpos de Lewy en este lugar. También hay una forma generalizada que empieza con movimientos parkinsonianos y después se extiende hacia todo el cerebro y la corteza, en donde se encuentran los cuerpos de Lewy, produciendo la famosa demencia de los cuerpos de Lewy, que al final termina igual que el Alzheimer, con síntomas demenciales, pero que empieza por el temblor. Los síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson son entonces el temblor, la rigidez. Y aquí estoy señalando dónde está la sustancia negra, ¿verdad? Que es el lugar en donde se degenera. Y la degeneración hace que haya una menor expresión de dopamina hacia el estriatum. O sea, el tracto nigroestriatal es el afectado. Bueno, y entonces las características en general son el temblor, la rigidez y los trastornos de la marcha, que seguramente esto sí lo han visto ustedes, por lo que ya no tengo un ejemplo de esto, pero no se les olvide que pueden haber manifestaciones muy tempranas. Tal vez un pequeño secreto para el día de hoy es que normalmente cuando caminamos balanceamos los brazos. Entonces voy a caminar aquí para hacer yo el ejemplo. Uno camina y mueve los brazos. Pero si usted ve a un paciente que no mueve los brazos al caminar, piense que está desarrollando enfermedad de Parkinson. Si camina así. Este síntoma aparece incluso antes que el temblor. Por supuesto, hay otro montón de síntomas que uno debe estar atento. Por ejemplo, ahora que vimos el COVID, la anosmia es uno de los síntomas que posiblemente sea el primero que aparece en la enfermedad de Parkinson. Y tiene otro montón. Pero pues por el tiempo nos vamos a quedar aquí y espero que haya sido útil. Esta sí es una introducción a los trastornos de movimiento. Qué gusto estar de nuevo aquí. Los espero en Guatemala cuando tengan oportunidad. Avísenme, por favor, va a ser un gusto poder introducirlos a un poquito del turismo en Guatemala. Gracias por su atención. Tendremos al final una sección de preguntas y respuestas. Continuamos nuestro programa con el tema de la doctora Viviana Beatriz Falasco. Ella es especialista en medicina interna y reumatología, expresidente de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, SMIBA, fellow del American College of Physicians, profesora adjunta de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de medicina interna en la Universidad Favaloro, y jefe de servicio de la Clínica Médica Hospital de Agudos Pedro Fiorito en Buenos Aires. Además es la vocal de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ante la SOLAMI. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Agradezco a las autoridades del Congreso, especialmente al doctor James Gutiérrez. Un gusto estar con mis amigos peruanos y bueno, es la primera vez que estoy en Lima. Hoy fui a un city tour maravillada de lo que es su ciudad.
Yo me voy a referir a el EPID, o sea, la enfermedad pulmonar intersticial difusa en el post-COVID. Esto es una gráfica de hace 2 semanas de Johns Hopkins, donde ya nos decían, y todos lo sabemos, la cantidad de infectados que ha producido este virus, que ha traído, la verdad, una catástrofe en la salud pública, en la economía del mundo y sobre todo en la pérdida de vidas humanas. Sabemos mucho de su compromiso a nivel pulmonar, sabemos la vía de entrada y la destrucción de las células AC2. El periodo agudo del virus lo conocemos todos los que estuvimos trabajando con COVID, sabemos que va, y eso sí están de acuerdo todas las sociedades científicas, del día 0 hasta el mes, o sea, hacia los 30 días, y sabemos la forma de presentación, la mayoría, por suerte, el 80-85% fue asintomáticos o leves, y las formas moderadas, que son las que tuvimos, quien sabe, en internación, en las salas de clínica médica, donde había neumonías bilaterales, unilaterales, alteraciones obviamente de la saturación, uso de máscaras de reservorio, CAFO como tuve que utilizar yo en mi servicio, y las formas graves que por suerte eran las menos frecuentes, pero con alta mortalidad, un daño alveolar difuso. Ahora, ¿qué hace que un paciente haya tenido diferentes características y formas de presentación? Del lado izquierdo de ustedes vemos la forma habitual que respondieron la mayoría de los pacientes con una inmunidad que pudo bloquear al virus, que terminó con la fagocitosis y neutralización. Pero del otro lado, del lado derecho, vemos qué le pasó al otro grupo, que terminó con una tormenta de citoquinas y que muchas veces le llevó a la muerte. Acá hubo un trastorno inmunitario, obviamente partió de una linfopenia, partió de una alteración en el interferón, se liberaron en forma masiva citoquinas y ello ha tenido que ver un poco con la edad, la inmunosenescencia, la carga del virus que entró y posiblemente, y lo que más jugó un rol, es la presencia de comorbilidades. Muchas de ellas, como por ejemplo la obesidad, ya partíamos de una enfermedad inflamatoria donde ya había citoquinas en juego, devienen más citoquinas y terminan con la tormenta de citoquinas que provocó el daño endotelial y alveolar. Bien, ahora viene la parte que nos vamos a referir, que es el post-COVID. Ahora, va a haber muchas diferencias en las diferentes sociedades científicas, en cuanto a qué denominamos post-COVID, long COVID, cómo se denomina ahora que son las secuelas posagudas del COVID. No todos están de acuerdo, pero bueno, sepamos que más allá son que persisten hasta después de las 12 semanas, se han algunos síntomas. Y hay varios estudios donde nos dicen, especialmente algunos que se iniciaron en China, más de 1.700 pacientes, que los síntomas post-COVID que fueron en el sector pulmonar, porque fueron varios, ¿no? Pero en el sector pulmonar, 60% de los pacientes a los 3 meses del alta, o a los 3 meses de haber tenido la enfermedad. Y a los 6 meses, el 20%. La variabilidad que ha tenido esto, y posiblemente, como dije antes, la edad, la enfermedad, si fue grave o no, posiblemente los que fueron formas graves son los que tuvieron la mayor persistencia de síntomas, pero también la presencia de varios síntomas en la primera semana podía predecir estos respiratorios. Hasta el momento no hay datos fieles de lo que es el post-COVID o su seguimiento, porque bueno, recién tenemos, en el largo plazo han pasado 2 para 3 años, pero bueno, basados en algunas guías, nos dicen que, que las principales alteraciones que tenemos como secuela del COVID son la enfermedad vascular, no solamente el impacto de un TEP masivo, sino el micro-TEP, debido a este estado de hipercoagulabilidad, la enfermedad del intersticio, la enfermedad muscular, que en realidad se vio más en los pacientes con largas estancias hospitalarias o que estuvieron en ARM, y lo que son los trastornos de tipos bronquiales. Pero lejos, las 2 más frecuentes fueron estas 2 primeras. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, nosotros deberíamos o tenemos todavía para futuro, tratar de enrolar a estos pacientes en un seguimiento clínico, imagenológico y funcional, porque de ello va a depender las secuelas que podemos tener a futuro, a largo plazo.
Y obviamente todos errores, pero la mayoría de los pacientes que fueron leves, no les digo, bueno, esta que es una placa de tórax. Hola, ¿cómo estás? Fue del 30%, o sea que bastante. Le dijimos, bueno, vaya a una guardia y satúrese, o cómprese un saturómetro. Y la saturación que se tomó el paciente fue la saturación basal. Nadie le dijo, haga el test de la caminata, que no lo iba a hacer. Mamá, que me encontré el iniciativo y demostré a Daniela y Daniela me lo quitó. ¿El dedito salió? Sí, 96 de saturación, la caída de por eso muchos de los trabajos demuestran alteraciones en la funcionalidad de pacientes que cursaron en forma leve. Ya la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos decían que a partir de la segunda semana ya había cambios de tipo fibrótico, más para la sexta, octava semana. Yo, en vez de decir cambios fibróticos, diría cuadros tipo fibrosis-like, porque a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, esta fibrosis puede ser de tipo reversible, parcial o totalmente, si uno coloca el tratamiento adecuado, que es el seguimiento con corticoides. Y esto es porque se aprendió de virus pasados. El SARS-CoV-1, que sí se lo pudo seguir en el tiempo, casi 15 a 18 años, nos dicen que hubo cambios de tipo fibrótico, pero que fueron revirtiéndose en el transcurso de los años. Lo mismo sucedió con el MERS. ¿Cuáles son las razones que implican que hay una asociación de la fibrosis pulmonar con este virus? Y bueno, comparten las mismas comorbilidades, es el mismo Tiger, los virus en ambas enfermedades, y la verdad que el 50% de los que lograron sobrevivir fueron pacientes que tuvieron enfermedad pulmonar severa en asistencia respiratoria mecánica y con alteraciones de la difusión del monóxido de carbono, como tiene la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Obviamente el virus penetró y provocó lesión del epitelio, provocó que estas células estuvieran hiperreactivas, liberación de citoquinas 1, 6, 8 y lo que es importante, un aumento de angiotensina 2, que como vamos a ver es un inductor de fibrosis, y también del factor transformador beta, que lo vimos acá en los pacientes que estuvieron con altas fracciones inspiradas de oxígeno, que liberaron radicales libres, o los que estuvieron en ARM, porque la distensibilidad del alvéolo es la que provocó mayor liberación de este factor transformador beta. No hablo de lo que es la enfermedad tromboembólica, que obviamente tiene su rol aparte. Pero, ¿qué provocan todas estas sustancias? Igual que en la fibrosis pulmonar idiopática, son inductores de la proliferación, migración y diferenciación del fibroblasto a un tipo especial fenotípico que es el miofibroblasto. ¿Qué diferencia tiene este? Y que bueno, el miofibroblasto provoca liberaciones importantes de matriz extracelular rica en colágeno tipo 2 y lo que lleva es a que se produzca oclusión con material tipo fibrina, tejido de granulación a nivel de los conductos alveolares. Hablemos un poquito y repasamos un poquito lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Se acuerdan que es un grupo heterogéneo de enfermedades que afecta al intersticio y al alvéolo? Hay más de 150 a 200 enfermedades catalogadas y diferentes clasificaciones. Me voy a referir a esta, que es la de la Asociación Americana del Tórax y de la Asociación Respiratoria Europea, que las divide. De este lado, como vemos, tenemos a las causas más frecuentes, que son las patologías que tienen que ver con las enfermedades autoinmunes, también medicamentos que me pueden dar fibrosis pulmonar, es decir, que son de causa conocida, o la radiación, la radioterapia. Y dentro de esto están las infecciosas, y hoy en día podemos agregar al COVID. Del otro lado, vemos a las que son asociadas o poco frecuentes, sarcoidosis, amiloidosis, la histiocytosis X. Y en el medio vemos a la gran división de las que son idiopáticas, fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente, 60%, y la de alta mortalidad. Esta sí provoca intensa fibrosis, el resto provoca cuadros tipo fibrosis light. Y dentro de estas
Estas dos son las que se asocian al tabaco, la neumonía descamativa o la bronquiolitis, pero estas dos son las que se vieron en las anatomías patológicas del COVID, que son la neumonía organizativa y la neumonía organizativa fibrosante aguda. ¿Cuál es el encare de estos pacientes que tienen EPIT? Bueno, la clínica, todos sabemos, los palpitantes tipo velcro, la disnea, la tos seca, la TACAR, que constituye el método de diagnóstico hoy ideal, el examen funcional respiratorio y la anatomía patológica. ¿Se pudieron hacer autopsias en el COVID? Sí, y este es un estudio hecho en Honduras de la Forenses, de una sociedad forense que reunió más de 600 autopsias, especialmente hechas en Estados Unidos y en Alemania, que tenían los patólogos el material necesario para poder hacer las biopsias, y se demostró que había dos lesiones típicas, que es la que nombré. Neumonía organizativa, que como vemos hay activación fibroblástica y cuadro fibrosis-like, con la típica imagen que nosotros conocimos, que es la del vidrio esmeril, que sigue el trayecto, ¿sí?, intersticial, por eso la ubicación, siempre eran lesiones periféricas y siguiendo al peribronquio, donde hay mayor cantidad de tejido conectivo, con tendencia a la consolidación. Y del otro lado vemos a la neumonía organizativa fibrosante aguda, la FOP, que como ven acá, se ven bolas de fibrina en las autopsias hechas en los pacientes y que terminaban dando lo que vemos en las tomografías, que es la reticulación gruesa a nivel periférico. Como dije antes, la TACAR es el método de estudio diagnóstico importante y además nos sirve para pronóstico. Así como existe el LIRAT, el VIRAT, bueno, los radiólogos crearon el CORRAT. El CORRAT 5 es la imagen típica que uno vio en los pacientes con COVID, que es el vidrio esmeril con tendencia a la consolidación, el Kreyszig paving, que después lo voy a mostrar, y el signo del halo invertido, que es lo que estamos viendo en las secuelas post-COVID. Generalmente los pacientes que tuvieron neumonías graves terminaron con persistencia de estas lesiones a nivel tomográfico a casi el 70% a los 3 meses y casi diríamos el 90 y pico % después de 6 meses. Repasando un poquito los signos imagenológicos intersticiales, tenemos los inflamatorios y los con tendencia a la fibrosis. Se pueden indicar algunos de ellos, tal es así que el vidrio esmeril y la reticulación la podemos ver en ambos, y lo que lo diferencia es el Kreyszig paving, la consolidación, el atrapamiento aéreo, que es nada más y nada menos que los microtrombos que han tenido estos pacientes, que han quedado zonas sin perfusión, pero sí con ventilación. Y por el otro lado, la panalización, las bronquiectasias por tracción y la pérdida de volumen como componente fibrótico. De la unión de todos estos signos son los parámetros que son los patrones que todos conocemos a nivel de las enfermedades del intersticio. La panalización se ha visto poco. Esto es de la enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? de la fibrosis pulmonar intersticial o NIU, que es el panal de abeja periférico. Lo que se vio en las autopsias de estos pacientes es la neumonía organizada, que como vemos acá, forma tendencia a la coalición, bloque neumónico, pero puede ser un vidrio esmeril tenue al comienzo, en la forma aguda. El signo del atolón, como se ve acá, que es agua rodeado por un halo de corales, esto es atolón, esto es lo que se vio radiológicamente, el centro de un vidrio esmeril rodeado de una zona de consolidación importante y densa. Bueno, ¿qué se vieron? Bueno, que las lesiones prevalentes seguidos en el tiempo en estos pacientes fueron la neumonía organizativa, que se presentó casi en un 60%, en un 40% fue el vidrio esmeril, y el Kreyszig paving, que es ese reticulado interlobulillar de intersticio que lo marca. Y ahí vemos algunas imágenes, como mostramos antes, y estas son las tendencias a la enfermedad fibrosis-like, como me gusta llamarla. ¿Por qué? ¿Qué vemos? Reticulaciones, bandas parenquimatosas subpleurales de 1 a 3 milímetros. Vemos bronquiectasias por tracción de tipo arrosariadas. Podemos ver, pero un 4%, una panalización, y estos que son neumatoceles, especialmente los pacientes que tuvieron largas estancias en asistencia respiratoria mecánica. ¿Cómo y cuándo seguir a los pacientes al alta?
Bueno, hay varias, también acá difieren todas las sociedades, cada país lo hace de acuerdo a cómo lo dice su sociedad respiratoria y de acuerdo a los medios que uno cuente, ¿no? Las primeras en salir fueron las de la CEPAR, que es la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Yo les digo la de mi país, que es de la Asociación Respiratoria Argentina, que ya al mes a los pacientes hay que citarlos. ¿Cómo? Y bueno, si era un leve se podía hacer un llamado telefónico, si no, el paciente tenía que acudir a la consulta, hacer una placa de tora, hacer la medición de la saturación con el movimiento, o sea, el sit and stand. Si había alguna alteración, seguirlo con TACAR. Y uno se dice, bueno, pero la TACAR, tanto irradiarlo. Bueno, es caro, pero sabemos que existen centros donde hoy se pueden hacer tomografías de baja irradiación que usan menos de 80 kilovoltajes o de 100 de miliamperaje y irradian muy poco. Obviamente son más caras. Bueno, si eso llegara a dar alto, ahí pasamos a lo que es la funcionalidad de tipo respiratoria. Medir la DELCO, que no todos los centros lo tienen, y por supuesto los estudios espirométricos. Bueno, esto es más o menos lo que hay que hacer. ¿Y qué nos dicen estas pruebas funcionales respiratorias? Y nos dan una visión de la severidad, del pronóstico y de la evolución, y si los pacientes requerían o no ir a trasplante. De hecho, Estados Unidos hizo en el año del 20 al 21 varios trasplantes. ¿Cuál fue el patrón que se vio? Es el patrón restrictivo, con disminución de la capacidad vital forzada, de la capacidad total pulmonar, y el BEF-1 sobre capacidad vital forzada mayor del 80. Y otra cosa que es lo que se vio es la disminución de la DELCO, hipoxemia de reposo o hipoxemia en el ejercicio. Acá está la prueba tan simple como hacer sentarse y pararse en una silla durante 1 minuto. Y esto es por lo que yo les decía al principio, este es un estudio que si bien el N es bajo, 55%, es un estudio hecho en China, donde los pacientes que fueron leves presentaban también disminución de la DELCO y también tenían alteraciones a nivel espirométrico. Esto es en el seguimiento a 3 meses. Cuando se los siguió a los pacientes, estos que habían estado con neumonías moderadas, se vio que la DELCO persistía más allá de los 3 meses con alteraciones, una disminución casi en el 30% cuando se los siguió a 6 meses a estos pacientes. El mayor predictor era tener un dímero de alto. Bueno, uno podría hacer, los que fueron, no se internaron, ¿qué hacemos? Y bueno, si tenían síntomas y el síntoma era la caída de la saturación a la disnea, a todos ellos habría que hacer espirometría y volúmenes. Y si estuvieron internados, obviamente con signos, tendrían que tener todos un estudio de tipo volumétrico y espirométrico, además de la tomografía. De tratamiento, todos conocemos al recovery. ¿Qué nos dijo el recovery? Bueno, usen corticoide en el paciente que utiliza oxígeno, pero dijo 6 miligramos de dexametazonas hasta el día 10. Ayer escuché una excelente clase, expertos en una enfermedad que conocimos todos ahora. El experto dijo a los 10 y todos hicimos, a los 10 lo sacamos. ¿Qué pasó? Yo, por ejemplo, en mi sala tuvimos, ahora yo voy a mostrar mi estadística, muchos ingresos de pacientes que no deberían haber estado en clínica médica, que eran para terapia, pero no había respiradores, así que los manejamos con CAFO, 15 litros, como decían mis residentes, 15 litros plus, y con CAFO, o sea, cánulas de alto flujo. Y al día 10 se sacaba el corticoide y los pacientes seguían disneicos y con tos, y con sintomatologías crepitantes o de tipo velcro. Entonces la pregunta, y lo que después dijeron varios estudios, ¿qué pasa en el paciente con inflamación crónica? ¿Por qué no nos basamos en lo que hicieron con el SARS-CoV-1? Que ellos a estos pacientes que persistían con sintomatología, les dejaron el corticoide por lo menos 2 meses más. Yo hago también reumatología. ¿Cuál fuera por qué no utilizarlo y por qué se infectan? Y yo como reumatólogo utilizo el corticoide y los pacientes no se infectan si uno lo controla bien. Pero bueno, son esas cosas que, aprendimos sobre la marcha. Bueno, nos dicen que en la inflamación crónica lo tenemos que seguir y podemos revertir esta fibrosis light para evitar las secuelas a futuro. ¿Qué pasa con los antifibróticos? Pirferidona, que sabemos que actúa como son antagonistas del factor de crecimiento beta, y el nintedanib, que es una tirosinquinasa, un inhibidor de tirosinquinasa, que también actúa sobre los factores de crecimiento fibrogénico.
No estaban protocolizados, pero off-label se pusieron en algunos centros. Obviamente son caros los que lo tenían, porque los estudios no fueron terminados. Si bien hay varios estudios en fase 3, basados en otras entidades, como es la fibrosis pulmonar, que puede presentar la esclerodermia, o la fibrosis pulmonar idiopática. Y este es el estudio, el más grande, es el Nintecor, que se lo dividió en 2 ramas, placebos y 150 miligramos cada 12 horas de Nintedanib. Se va a terminar recién para el año que viene. Así que, bueno, todavía siguen en fase 3. ¿Y qué pasó con el trasplante? Y bueno, como les dije, Estados Unidos hizo varios trasplantes. Las lesiones que se vieron son el daño alveolar difuso en las primeras 2 a 3 semanas y después vieron los cambios de tipo fibróticos. Yo les traigo brevemente mi experiencia en el hospital. Este es el servicio de clínica médica que yo dirijo, es un hospital público. Ahí tuvimos en los primeros 5 meses un total de 300 pacientes en los primeros 5 meses, y en los otros 5 meses el total de la recopilación es 585 en 10 meses. Fueron hombres como en la mayoría, tenían todos neumonías importantes. La media fue de 53 y nosotros la mayor comorbilidad era la obesidad, ¿sí? Con este estado de tipo inflamatorio. ¿Y qué vimos cuando se lo siguió a los 3 o 6 meses? El 35% tenía patrón de vidrio esmeril, persistía en la tomografía, el 25% tenía reticulaciones y bandas parenquimatosas y había restricción leve y disminución del adelco. Estos estudios, el del adelco, no se hacen en mi hospital, así que fueron derivados a un centro especializado. Estas son las lesiones que vimos, y para mostrarle, este paciente de 42 años persistió con disnea al alta. Esto era al principio, no sabíamos qué hacer y le hacíamos PAF, que se vaya con PAF de corticoide. A los 25 días persistía el patrón de vidrio esmeril y el crazy impaved. A los 70 días había disminución de la consolidación, pero persistía, y así 260 días y estaba igual. Este es otro paciente que tuvo otra evolución, porque decidimos, todavía no estaba escrito, de por qué no ponerle corticoides por vía oral. ¿A qué dosis? La mitad, 0,5 miligramos kilo peso día. ¿Cuánto? Y no, lo seguíamos en el tiempo, no más 2 a 3 meses, si bien hay estudios hoy en día que dicen que uno lo puede seguir 6 a 9 meses. Y el paciente a los 162 días tenía resuelto su disnea y sus estudios tomográficos y espirométricos. Entonces, concluimos que las 2 lesiones que se vieron en forma intersticial difusa son la neumonía organizativa y la neumonía organizativa fibrosante aguda, que debemos seguir estos pacientes al mes, a los 3, a los 6, a los 18, a los 24 meses, hacerles pruebas imagenológicas. La tomografía puede ser, una placa también puede ser, bueno, lo que tengamos, pero alguna tomografía en el control debe tener, porque es la que permite ver las lesiones más pequeñas, estudios espirométricos y volumétricos. El rol de las terapias antifibróticas estarán sus resultados para el año que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Viviana Falasco. Excelente presentación. Vamos al tercer tema del Simposio Solami. Va a ser dado por el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza. Él es médico especialista en medicina interna, maestro en administración de hospitales y en salud pública y en economía de la salud, fellow del American College of Physicians, membership de ISPOR. ¿Qué es ISPOR? ¿Qué? ¿ISPOR? Ya, farmacoeconomía. Y consejero titular del Consejo Mexicano de Medicina Interna de México, y actualmente es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México y presidente del comité organizador del próximo congreso en la ciudad de Mérida, Yucatán. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues bien, muy buenas tardes. Agradezco que estemos aquí, al doctor James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, al Solami, por invitarme a estar en esta charla. Al final de todo el proceso de atención médica, todo lo que hacemos o hemos revisado en este congreso termina en una prescripción que puede ser desde una receta médica, puede ser una indicación hospitalaria
o incluso intervención quirúrgica. Y es donde debemos evitar fallos. Entonces, en esta plática lo que tenemos como objetivos es describir conceptos fundamentales relacionados con la seguridad del paciente y explorar áreas o prioridades y métodos de investigación en relación con el contexto social, cultural y económico. Los errores en medicina cuestan salud, cuestan vidas. En mi país, en una pérdida humana en términos económicos equivale a alrededor de $25,000, eso cuesta una vida. Cuando se tiene que indemnizar a la familia por una pérdida humana, por un error médico, o bien la manutención cuando un paciente queda con secuelas neurológicas o con alguna alteración de por vida. Para que tengan más o menos una idea, 1 de cada 10 ingresos hospitalarios a los servicios de medicina interna se deben a un error en la prescripción médica, a un evento adverso, y el 30% de los ingresos hospitalarios de urgencias se debe a este tipo de errores en la prescripción o efectos adversos por la medicación. Un poco de historia, bueno, hacia 1900 en Estados Unidos los hospitales tenían una atención médica deficiente, no se examinaba adecuadamente a los pacientes, no había registros clínicos, no había un orden en el proceso de atención médica. Y fue hasta 1910 cuando Flexner en su informe nos refería que, pues bueno, que los hospitales eran deficientes y que había una mala calidad de atención médica en los servicios médicos de Estados Unidos. Fue hasta 1912 cuando empiezan a organizarse los colegios médicos. El primero fue el American College of Surgeons, quienes empezaron a tratar de establecer sistemas de estandarización hospitalaria. Y fue cuando se tenían que medir cumplimientos de estándares con la calidad y el cuidado de atención. En Estados Unidos se documentó que solamente 89 de 692 hospitales que había en el país en 1919 cumplían estos estándares de atención médica. Y en 1919 el mismo colegio en el Johns Hopkins Hospital estableció los estándares mínimos de calidad, que era tener organización del cuerpo médico, convocación regular en revisión del cuerpo médico, provisión de compartir honorarios y cumplimiento y despedir de expedientes clínicos, y tener por lo menos servicios de laboratorio y radiología en cada hospital. Y estableció una serie de prebendas que deben tener los médicos. Los médicos cirujanos tenían que tener licencias para su ejercicio profesional, deben estar organizados a través de colegios o sociedades médicas, como parte del principio de atención, que hubiera normas, reglamentos, y se mostrara la exactitud y compatibilidad de registros clínicos. Fue en ese momento cuando empieza a haber un orden en los hospitales en Estados Unidos, y en México, en nuestro país, en 1910, el Hospital General de México, que es fundado por Porfirio Díaz, establece algunas medidas que no se cumplimentan hasta 1950 aproximadamente. Sin embargo, pues debemos entender que es un error. Un error, pues sabemos que es el incumplimiento deliberado y sistemático de normas y reglas de atención sanitaria. Obviamente es una observación verdadera. Y los factores que facilitan la aparición de errores pues recurrimos a la memoria, procedimientos de trabajo no normalizados, es decir, no tenemos manuales de procedimientos de organización, la sobrecarga de trabajo que tenemos todos nosotros en los servicios hospitalarios, y generalmente tenemos como consecuencia de atención los siguientes aspectos: negligencia, mala praxis, que sean términos que escuchamos con relativa frecuencia en los medios de comunicación, incidente adverso con la seguridad del paciente, y un evento adverso que tiene que ver más con la idiosincrasia de los pacientes. Pero generalmente cuando hay un error médico, se tiene que establecer en los comités de calidad en los hospitales diferentes procesos, como hay que medir el daño, el análisis de factores contribuyentes, si hay una evaluación efectiva de las soluciones de mejora, y cuando se ha de comprobar razones para el por qué no funciona una solución. En este aspecto podría decirles que en México, en la institución donde yo laboro, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, brindamos alrededor de atención médica a 75 millones de derechohabientes. En la atención médica se presentan alrededor de 20,000 quejas al año, ¿no? Es evidente porque somos la institución más grande de México, y sin embargo muchas de estas quejas tienen que ver precisamente con errores de prescripción o con la confianza del cirujano cuando realiza alguna intervención médica quirúrgica. Lo más común, pues una enfermera administra a un paciente una dosis de 4 veces superior a la indicada por metotrexate,
el paciente fallece por una mucositis, por una aplasia, una miosupresión severa, paciente con fractura de cadera que se intervino en la cadera opuesta, un paciente recibe un shock de insulina porque la enfermera le ministró una dosis mayor a la que le corresponde, y estos errores se pueden presentar de manera cíclica. En Estados Unidos es un problema de salud pública en todos los sistemas de salud. En Estados Unidos se considera que más o menos son $25,000 millones lo que cuestan los errores médicos al sistema de salud, y seguramente todos los países en América Latina tenemos situaciones también similares, ¿no? Y entonces, ¿cómo definimos error? El error es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Y los errores pueden manifestarse error de comisión o al no hacer lo correcto, como sería la omisión, o la impericia cuando hacemos procedimientos para los cuales no estamos realmente capacitados. Y cuando son errores o cuando no se presenta un error de manera intempestiva, decimos que hay una infracción, un incumplimiento que tiene que ver con el desvío deliberado de las normas. Pero realmente cuando hay errores e infracciones, el riesgo de incidentes se llegan a presentar de manera constante, de manera frecuente. Los que nos dedicamos a la administración y a la gerencia hospitalaria y demás, es una situación que muchas veces es muy difícil de prever por la fatiga del equipo de salud, porque no tenemos el personal sanitario suficiente, y eso nos afecta muchas veces en la atención médica. Y es por ende que, por ejemplo, en el Instituto de Mejora para la Calidad que está en Boston, Massachusetts, se han hecho culturas o programas de cultura de seguridad que incluso la OMS, la OPS, tienen para tratar de mejorar la cultura de la seguridad y evitar el daño o consecuencias que puede sufrir un paciente por alteraciones en la prestación de la atención médica. Y esto se convierte en un iceberg donde tenemos efectos adversos, tenemos incidentes, fallos del sistema, errores y características del paciente que se van presentando de manera rutinaria. Y entonces tenemos como un queso donde tenemos las amenazas o peligros y las pérdidas en una secuencia constante que se presenta de manera rutinaria. Y entonces, pues, ¿qué sucede? En esta tabla ustedes ven que hay condiciones donde hay decisiones de gestión y organización, donde tenemos que tener adecuación de instalaciones, dispositivos, cohesión, factores de los individuos, formarlos de manera adecuada. Y cuando tenemos errores, pues hay lapsus, errores, despistes. Muchas veces decimos que vale más una tinta endeble que una buena memoria para evitar errores en el proceso de la gestión médica. Y tenemos que erradicar los mitos. Los mitos son dos que se presentan, que dicen que los errores de los profesionales son la causa de los eventos adversos. No siempre es así. Y el castigo y el reproche son efectivos para reducir los incidentes y los efectos adversos, que tampoco funciona de manera eficiente. En España se considera por la Sociedad de Farmacia que más o menos hay un error de prescripción que puede ir del 9% a 10% en las atenciones médicas en la prescripción, y cuando es por enfermedad puede subir hasta un 30% en los servicios de asistencia sanitaria. ¿Qué hace que tengamos errores? Como comenté, recurrimos a la memoria, excesivo número de traslados de los pacientes, procedimientos que no están normalizados o no están estandarizados, turnos de trabajo prolongados, sobrecarga de trabajo, estrés y escasez de la retroalimentación. Con frecuencia se presenta un error, pero en muchos sistemas gerenciales en los hospitales nunca se analiza la causa para tratar de tener un proceso de mejora continua, y los errores se presentan de manera repetitiva. ¿Cómo hacemos o qué se ha tratado de hacer para evitar esta reducción de errores? Pues bueno, que los médicos y el personal de salud no dependamos de la memoria. Debemos tender a procesos estandarizados, utilizar protocolos y listas de verificación como el checklist, como la cirugía segura, donde tiene que ser paciente el nombre, la edad, marcar incluso el miembro o la zona donde se va a operar para evitar estas situaciones de riesgos. Y obviamente mejorar la retroalimentación de los hechos que suceden. Un ejemplo clásico, pues paciente de 40 años, leucemia mieloide aguda, que recibe tratamiento de consolidación temprana, ingresa a una terapia para presentar choque séptico. En esta hay tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, y dentro del proceso de analgesia le administran nalbuphina cada 12 horas y la enfermera lo transcribe a cada 8 horas. Y es cuando vienen los errores. Entonces, son cadenas. La tasa de error en enfermería o cuando se calcula multidosis son tasas de errores del 11%,
y cuando calculan soluciones extravolenosas, como comenté, tasas de errores en promedio de 21%, sin embargo, algunas series hablan hasta de un 30% de error sistemático cuando se calculan las dosis. De ahí que en muchos centros hospitalarios se busca tener centros de mezclas, donde obviamente es dosis exacta para el paciente que corresponde y evitar que enfermería en los controles esté preparando ese tipo de medicamentos. ¿Qué se hizo en uno de los hospitales del IMSS? Bueno, se eliminaron los frascos multidosis en los controles de enfermería, se eliminaron cálculos de tratamiento por parte de enfermería, la medicación ya debía llegar preparada por un centro estandarizado de medicamentos como los centros de mezcla que tenemos en el país. Deben ser por unidades unitarias y personalizadas y con código de barras. De esa forma, el error disminuyó en estas series alrededor de un 30 a 40%. Y lo mismo sucede con la insulina. Se aplica más dosis de la que corresponde, el paciente hace hipoglucemia y queda con estado neurovegetativo. En Estados Unidos, la tasa de error es de un 8 a 12%, que también es elevada. Y generalmente lo que han hecho en algunos países, en algunos lugares en Estados Unidos, en Boston, lo que hicieron pues, bueno, fue órdenes de tratamiento informatizadas, listas de medicamentos de farmacia, gestión por código de barras y obviamente la participación y la educación del paciente. Aquí pues bueno, es un error quirúrgico que también se presenta. Y en países con economías de transición, lo más común es que tengamos infecciones asociadas a la atención sanitaria, el código Mater, o en mi país el poder abatir la mortalidad materna ha sido un problema severo. Vamos a 2020 cuando era donde íbamos a cumplir los estándares de la OMS para esta situación, no se cumplió, se corrió a 2030 y sucesivamente esto sucede con muchos programas que seguramente en otros países también se lleva a cabo. En países desarrollados la situación es diferente, hay una cultura de la seguridad, hay estudios de análisis costo-efectividad de los errores, hay tecnología de información sanitaria y situaciones que debemos ir aplicando poco a poco en nuestros países. Pero también hay desigualdades, evidentemente el proceso de atención médica que podemos tener en los países desarrollados o países en vías de desarrollo son diferentes. En nuestros países, bueno, desde el Sangre Segura ha sido un programa mundial para evitar los riesgos de contaminación o transmisión de VIH, de virus de hepatitis B, C, por ejemplo. Y en nuestros países, en algunos lugares, se considera que el 47% de nacimientos no son atendidos por personal sanitario. La prevalencia de efectos adversos en obstetricia es alrededor del 8.4%. Y como ven en la gráfica, pues bueno, dependiendo de la zona del mundo, pues hay lugares donde hay mayor mortalidad, como se ve en países que están en África y en algunos lugares de Asia. Nos pasa con transfusiones. 5 a 15% de las infecciones por VIH en países en vía de desarrollo se debe a transfusiones no controladas adecuadamente. Tenemos riesgos de transmisión de enfermedades, como les comenté. Y los medicamentos falsos, que también es una situación real, implica hasta un 30% de los fármacos consumidos en algunos países, donde tenemos un mercado negro, donde muchas veces por el costo de bolsillo de la atención médica recurren los pacientes y compran medicamentos que no son reales. Y las iniciativas de mejora en programas universales de manera general, pues bueno, ustedes los conocen, lo han visto: cirugía de anestesia segura, errores en la medicación hay que evitarlos, y pacientes por la seguridad de los pacientes. Higiene de manos y prevención de infecciones es algo tan sencillo y que ha sido un problema realmente para muchos sistemas de salud e instituciones. Muchas veces se hacen los programas en el instituto, por ejemplo. Puede haber sanitas y el personal de salud se lleva las sanitas a su casa, hay jabón líquido y se llevan el jabón líquido, y no hay forma de tener este programa de manera adecuada, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa en todos los lugares, ¿no? De por sí no hay, y cuando llega, pues todo el mundo se lo lleva a su casa, ¿no? Las listas de verificación, obviamente en el área quirúrgica estas listas tienen que ser vitales. Se realizan más de 234 millones de cirugías en todo el mundo. Y las complicaciones o por errores quirúrgicos afortunadamente ha ido a la disminución, pero sigue una tasa alrededor del 10% en este porcentaje de cirugías realizadas, de acuerdo a las referencias que les puse en esta diapositiva.
Errores de medicación, pues bueno, les comenté, los errores de medicación van de un 4.7 a 5.3%, dependiendo de las series. En algunos lugares se van hasta un 15% o 20%. Y de los que más han estudiado esto, pues ha sido, por ejemplo, en España, su sistema sanitario mide constantemente los errores de medicina. Y tienen varios programas, el programa MedMart, que fue uno de los iniciales. En México, pues usamos el Programa Nacional de Salud 2007-2012, después tenemos el actual, y donde los errores nuevamente van siempre del 14 al 20%, ¿sí? Y cuando esto es decir, tenemos más probabilidades de tener un error médico, de que vayamos en un avión y el avión sufra algún accidente, ¿no? Es decir, la incidencia de errores médicos es cada vez es alta, ¿no? Y en algunos lugares, por ejemplo, dicen que el 50% de los errores médicos se originaron en la fase de prescripción. Hay errores, hay diversas series en nuestro país, y es tan sencillo como medicamentos, ¿no? Es tan fácil decir metamizol y metimazol, se escuchan similares por el simple hecho de tener un cambio de letra, una vocal I por A. Obviamente el efecto farmacológico es totalmente diferente. Ya me ha tocado ver pacientes que les dan algún metimazol para enfermedad tiroidea y terminan dándoles metamizol como analgesia porque el de la farmacia, a la hora de prescribir, se equivocó el medicamento, ¿no? Y eso sucede, aunque es algo que digo no, es raro, sucede con relativa frecuencia, ¿no? O van a la farmacia y el de la farmacia les cambia el medicamento. Y en esta, pues bueno, hay una serie de listado de medicamentos, donde obviamente simplemente son combinaciones donde se escuchan igual, pero con efecto diferente. La OMS pues tiene este programa, cirugía salvavidas, el de sangre segura, y sabemos que, pues bueno, que la seguridad es un problema que afecta con diferentes matices a todos los países. Cuantificar el problema y comprender son factores que determinan una pérdida de salud pública. El método epidemiológico también es importante, pero al final, como comentaba hoy, en este congreso hemos tenido pláticas de actualización en diabetes, hipertensión, neurología, cardiología. Nos enriquecemos en conocimiento, pero al final de toda esta ruta, todo se convierte en una prescripción. Y al final, si esa prescripción no se hace de manera adecuada, todo el proceso deductivo, todo el proceso que se realizó, se pierde y se presenta un error en medicina. ¿Qué hacemos? Pues bueno, cuando estuve en Boston, lo que se hacía era esta práctica de que se tiene que medir el daño, se tienen que comprender las causas, tenemos que identificar soluciones, evaluar el impacto y volverlo a trasladar a la práctica en un proceso de mejora continua, ¿no? Y esto, pues bueno, lo que nos dediquemos a la agencia, somos jefes de departamento, directores médicos, hospitales o de centros médicos de tercer nivel, se dan cuenta que cuando son los comités de bioética, los comités que tienen que ver con código Mater, dependiendo del tipo de hospital, es algo que se presenta con relativa frecuencia, y más allá de lo económico, pues cuestan vidas y cuestan muchas veces lesiones que pueden ser permanentes. En la Escuela de Mejora de Calidad de Estados Unidos, en el IHIP Open School, lo que se tiene son algunos programas que son gratuitos para América Latina. Ustedes pueden accesar a esta página, entran a estos programas, y es un programa que tiene alrededor de 5 o 6 unidades que ustedes tienen que repasar, estudiar, contestar, y al final la Escuela de Mejora para la Calidad les da un diplomado, digamos, digital sin costo, que es el único que tienen libre en esta escuela, porque las demás obviamente tienen un costo mayor. Y aprovechando, pues bueno, invitarlos a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna, que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 23 al 26 de noviembre, donde tendremos más de 180 profesores nacionales e internacionales. Durante 3 días tendremos 7 salas con plenarias, tendremos un área para presentación de trabajos libres de médicos residentes. Se presentaron o se recibieron más de 1.500 trabajos de médicos de diferentes especialidades médicas, y de ahí seguramente por lo menos la mitad estará en jornadas en nuestro Congreso Nacional. 1.000. Entonces, invitarlos, espero que esta plática sea más para despertar el interés
de lo que es el hacer un proceso de atención médica donde los errores se deben de evitar porque finalmente cuestan vidas, cuestan daños a la salud. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, pues también cuesta dinero. Y esto lo podemos ver como el coste de oportunidad, ¿no? Dinero que podemos utilizar para otro tipo de atención médica, lo tenemos que utilizar para revertir los daños a la salud ocasionados por un error médico, ¿no? Que puede ser en la prescripción o puede ser en un acto quirúrgico, puede haber una omisión, puede haber una impericia, el error no se va a poner un catéter subclavio sin supervisión y poncha un pulmón, se va al otro lado y el paciente tiene neumotórax bilateral, ¿no? Y sucede con relativa frecuencia. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de interés la plática. Muchas gracias. Quiero pedir de favor a la doctora Viviana Falasco, al doctor David Alejandro Yascal y pasen aquí al frente para nuestra sesión de preguntas, por favor. Bueno, tenemos 15 minutos, terminamos exactamente en el tiempo marcado, entonces para algunas preguntas o comentarios del auditorio para nuestros ponentes. Sí, por favor. No, ahí está el micrófono. Me gustaron mucho sus pláticas. Creo que a todos nos aportan cosas bien interesantes. En el sentido del error médico, ¿qué tanto esto se asocia a la realidad de la negligencia y la iatrogenia? Porque al final del día pues, son los errores máximos, ¿no? De alguna forma. Y mucho de lo que tú nos hiciste favor de decir, a veces parecieran un poco inocentes, ¿no? Un poco involuntarios. Entonces, ¿cómo impacta el error ya un poco más consciente o inconsciente completamente? Y en relación a lo que comentabas de los antifibróticos, Viviana, más o menos cómo van sus datos. Porque ahí al lado tienes un paciente que sí funcionó, requete bien el antifibrótico. Sí, adelante. Bien, en cuanto al error, muchos errores son involuntarios. Algunas de las series que revisé, el error involuntario se presenta hasta en un 20%, 30%. Es un error que se lleva a cabo sin dolo, por decirlo así, pero que sin embargo se lleva a cabo porque no hay una cultura de seguridad hacia el paciente. El otro que es la negligencia o que ya es un acto punible, por decirlo así, sí te puedo decir con estadísticas que en el Seguro Social, por lo menos ese porcentaje es de menos del 5% de las 20,000 quejas que se presentan al año, ¿no? Y generalmente en esta parte es más por una situación de omisión, cuando el médico, el profesional de salud sabía que tenía que hacer las cosas pero no las hizo, y la impericia que generalmente es en un porcentaje menor, ¿no? Pero si nos vamos a esta situación, la omisión es una situación más frecuente de error médico que otro tipo de circunstancias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Voy a decir el comentario perdón, de los doctora Fala. antifibróticos. El problema de los antifibróticos, en realidad uno debería hacer el tratamiento antes con corticoide, cuando la forma fibrosis-like es laxa. Y ahí el corticoide no necesitaríamos un antifibrótico. Uno debería dejar el antifibrótico para la evolución posterior de aquellos casos que nos pasaron inadvertidos. Y bueno, y estamos determinando que los pacientes tienen secuelas. A esos, lo que se está viendo en los estudios es que sí tienen buen resultado, si bien no lo quieren decir, o sea, no está accesible, es una medicación, no es accesible para la cantidad de pacientes que tenemos con COVID, ¿no? Entonces ahí va a surgir el problema. Pero lo que sí deberíamos hacer para evitar que este paciente llegue a una fibrosis, como sería la fibrosis la fibrosis pulmonar idiopática, que esa sí es una fibrosis importante, uno debería ponerle corticoides antes, porque antes es un tejido conectivo laxo, que puede desaparecer.
Muchas gracias. Doctora Diana, micrófono. Doctor Yaxcal, pregunto, el trastorno este de las piernas inquietas, ¿usted lo puede considerar dentro del trastorno del movimiento? Para la doctora Viviana, estamos hablando de fibrosis pulmonar, ¿cierto? Post-COVID. Yo solo pregunto, cuando hablamos de fibrosis, a veces dicen que se puede insertar un cáncer. ¿En qué tipo de fibrosis? ¿Usted cree que por acá podría haber algún peligro ahora con esto de lo post-COVID? Y para el doctor Gómez, ¿será acaso que en su hospital, pregunto, como en el mío, hay reuniones de mediodía científicas, obligado para todo el mundo, a las 12 del día, de 12 a 1, y los lunes hacemos muerte y complicaciones? ¿Qué pasó con ese paciente? Se elige un caso con el profesor y el alumno, el residente. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Por qué no se hizo bien la secuencia de hechos? Y se invita al culpable. Pero es esa puerta cerrada entre nosotros, la cosa es aprender, no punitivo, sino alentador. Entonces, hay esas actividades, nosotros le llamamos muerte y complicaciones, porque puede hasta morir por alguna omisión, por ignorancia, qué sé yo, inexperiencia, todos esos cargos que tienen ahí desde el Código Penal. Entonces, quisiera que me ilustre. A ver, iniciamos con el doctor Yaxcal, por favor. Bueno, el trastorno el síndrome de piernas inquieta es un trastorno interesante que en realidad no tiene su base en los ganglios basales. Para los que no han oído de este síndrome, el síndrome es un trastorno de sueño en realidad. El movimiento se da únicamente durante el sueño. Y lo que sucede con el paciente es que le interrumpe tanto el sueño que al final tiene los mismos síntomas de una apnea de sueño. Al otro día está cansado, al otro día no se puede concentrar, está irritable y por supuesto eventualmente puede patear a la esposa, que es más complicado. El trastorno realmente está en otros núcleos del tálamo y el hipotálamo, pero tiene una pequeña liberación, digamos, de los movimientos en algunos de los núcleos que vimos, pero es un poquito más central. Es muy fácil de tratar realmente. El paciente que tenga este síntoma es probablemente el único al que se le debe dar la gabapentina para dormir y se desaparecen totalmente. A veces uno puede tener el síndrome muy confundido con epilepsia porque también existen los pacientes que tienen epilepsias mioclónicas, por ejemplo nocturnas, que al final le dan los mismos síntomas al paciente que dan la apnea del sueño, las mismas cefaleas, el cansancio, la irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no pertenece al grupo de los trastornos de movimiento, aunque son movimientos nocturnos, pertenece al grupo de los trastornos de sueño y es muy fácil de tratar. La única forma de descubrirlo es haciéndole una polisomnografía al paciente. Monitoreamos al paciente toda la noche con un video, con un encefalograma, con un electromiograma y se hace como que si estuviéramos diagnosticando una epilepsia del sueño y es el segundo trastorno más frecuente de sueño. Hay gente que es muy ansiosa y se anda moviendo todo el tiempo, mueve los pies de día y golpea cosas, pero eso no es el síndrome de piernas inquietas. Esa es otra cosa y que tiene también otra base fisiopatológica. Doctora Falasco. Bueno, en sí la fibrosis pulmonar idiopática se produce en hombres grandes, generalmente son más sexo masculino, mayores de 60, asociado al tabaco. Entonces, si es la fibrosis pulmonar o el tabaco, porque hay una asociación, la otra fibrosis intersticiales que se asocian al tabaco es la neumonía descamativa, la bronquiolitis, que también son, como están en relación al tabaco, puede ser que haya asociación con el cáncer de pulmón. En cuanto al COVID, ¿y qué va a pasar a lo largo de los años? No lo sabemos, pero siguiendo al SARS-CoV-1 no hubo mayor incidencia, si bien tenían cuadros fibrosis-like, estas se resolvieron y por ahora en seguimiento a 15, 18 años no es que hubo un aumento de la incidencia del cáncer de pulmón. Si bien este fue más agresivo, ¿no? Y en el otro no se hicieron tantas autopsias como en este fueron bastante las autopsias. Y los que no pudieron hacer autopsias, como España lo que hizo es, con aguja, con trucut,
post-morte le hacía punciones a los pulmones, que demostraron lo mismo. Pero bueno, eso hay que dejar pasar el tiempo. Doctor Gómez. Bien. En el México, el IMSS, diríamos que como institución es la que tiene más procesos normativos. En los más de 252 hospitales de zona que tenemos, en las 25 unidades médicas de tercer nivel, y todas tienen comités precisamente para evaluar estas situaciones que referí. En ellos generalmente se evalúa el expediente, se revisa la causa, se ve con el jefe de servicio o con los médicos la situación que se presentó para que esto sea perfectible y no vuelva a suceder, ¿no? Sin embargo, también nos ha tocado ver en algunos lugares donde la situación ya es una cuestión de actitud profesional la que ocasiona este daño. En el área donde yo estoy, donde tiene que ver muchas cuestiones de presupuestos de hospitales y demás, una parte importante es que ahí llega la dirección jurídica del IMSS, las quejas más graves que son por CONAMED, Derechos Humanos, Comisión de Arbitraje Médico y demás. Y entonces ahí el área jurídica hace todo un análisis de ley junto con un grupo de médicos, pero al final ese análisis lleva un acuerdo de sanción que llega finalmente a mis manos y donde, digamos, su servidor, digamos, puede tener la guadaña para decidir si eso es procedente y se lleva a cabo o si se modifica el sentido de la misma, ¿no? En ese aspecto, lo más frecuente que hace que una queja también sea procedente es porque el expediente clínico no cumple la norma oficial. Y entonces hay procesos que el médico hizo, buenos o malos, pero que no están sentados en el expediente. Y al final el expediente clínico es el único instrumento legal que para un médico puede ser un elemento a favor y salir avante de una situación médico legal que incluye puede ser la rescisión laboral ante el Seguro Social, o bien puede ser la situación que hace que el médico sea sancionado, y esa sanción puede ir desde una inhabilitación que puede ser de 6 meses, puede ser una rescisión laboral, y dos, si hubo un daño y el Seguro Social tuvo que pagar por ese daño, pues bueno, también un daño patrimonial que el médico tiene que pagar o la enfermera. Entonces, en esta parte sí puedo decirte que de 252 quejas graves que recibimos en el año, el 30% son porque el expediente clínico no tiene las características suficientes para salvar al personal de salud, por decirlo así, de una situación médico-legal que puede presentarse con relativa frecuencia. Entonces yo creo que sí tenemos comités que funcionan, hacen su trabajo, pero también tendremos seguramente hospitales donde los comités los toman más como una situación de obligatoriedad y no por una situación de ver un beneficio y disminuir los riesgos o los daños al paciente. Entonces, esta sería una situación que yo creo que en el instituto, que finalmente es la institución más grande, tenemos como problema principal, ¿no? Tal vez una situación de actitud. Hay médicos que se sancionan, o personas de salud en general, por alguna situación, y sin embargo, vuelven a hacerlo de manera repetitiva, ¿no? Y a los 6 meses están otra vez con otra situación que a veces menos grave que la anterior o igual de grave, pero como ya van siendo una cadena de errores, independiente de una cultura de seguridad, pues muchas veces lo que dice el instituto, ¿sabes qué? Rescisión laboral, ¿no? Entonces sí creo que los errores médicos pueden ser desde mínimos hasta catastróficos, y desde las escuelas de medicina tenemos que tener esta situación de abogar por una cultura de seguridad y los daños que puede tener a futuro cualquier intervención médica. Sí. Doctora Rosalía. Aquí el micrófono, por favor. Muchas gracias. Pues felicitarlos a los tres. Algo que quiero agregar, más que nada, porque de alguna manera yo también estuve inmersa en ese proceso de mejora continua en Seguro Social, y los comités, principalmente el comité de calidad que norma todos los comités, el comité del expediente clínico, el comité de mortalidad, el comité de farmacia, o sea, realmente todos están inmersos en forma de equipo, o sea, desde enfermería, el área de enseñanza, el área de todas las jefaturas, para precisamente llevar a cabo esas acciones.
y todas las medidas de seguridad del paciente son fundamentales, o sea, las metas internacionales y que deben descenderse a todos, a todo el personal, ¿verdad? Desde arriba que están fuera del instituto, hasta cada hospital, cada unidad de medicina familiar, etcétera. Y yo creo que eso es lo que podría funcionar y que los comités pues, no sean punitivos, no que sean más que nada como mejora continua, que eso es básicamente lo que creo que puede disminuir ese tipo de errores médicos. Y pues ahora sí que los casos de cuasi fallas o caídas, riesgo de caídas, todo eso son cosas que funcionan enormemente en el hospital. Es un comentario nada más. Gracias. Sí, pues llegamos al término de nuestro tiempo. Cumplimos con las 3 pláticas. Agradezco a todos sus comentarios, su participación y a nombre del comité organizador les damos las gracias por su participación. Les voy a pedir de favor a los 3 que pasen aquí al frente para tomarnos una fotografía. Estamos haciendo la historia de la medicina interna en Latinoamérica y todas las fotos que ustedes consideren de interés para nosotros me las pueden enviar y las vamos a publicar en nuestro libro que queremos entregar en el Congreso Mundial de Medicina Interna en Punta Cana, República Dominicana. Yo voy a pasar con ellos. Yo también quiero salir en la foto.